Capítulo 1. No preocuparse por el pasado. No importa si eres un individuo virtuoso o simplemente alguien que busca sus deseos presentes. Sin embargo, estos dos tipos de personas comparten un rasgo distintivo: los impulsos del momento. Una persona virtuosa actúa sin pensarlo dos veces, ya sea para rescatar a otro o para realizar buenas obras. Por el contrario, quien busca la gratificación inmediata siempre lleva la noción de que su final melancólico podría llegar en cualquier momento. En cuanto a mí, era un joven a quien todos clasificaban como un bienhechor, alguien que siempre ayudaba a los necesitados sin pensar en las consecuencias. Y así fue que me vi envuelto en una situación espantosa que requería la ayuda de un alma valiente. Por lo tanto, fui yo quien me arrojó a las garras heladas de la bestia más asquerosa que un niño ingenuo como yo podría enfrentar sin pensarlo dos veces. Por garras heladas. Quiero decir que en cuestión de segundos, mi cuerpo se sintió frío, invadido por una gélida sensación de desesperación mientras mis heridas sangraban incontrolablemente. Si tan solo no hubiera salvado a esa niña del ataque a ese perro, tal vez hubiera podido presenciar un nuevo amanecer. Pero tales asuntos no me preocupaban cuando actuaba. Fue instintivo, impulsado por mis deseos. Al menos esa chica llevaría una vida libre de la cicatriz en su rostro. En cuanto a mí, poco a poco fui abrazado por la oscuridad. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad en tan solo unos minutos, me enteré de que no había soltado al perro hasta que la niña logró escapar. Cuando mi cuerpo se debilitó, no podía moverme. Mis ojos se cerraron gradualmente. Y por experiencia personal te puedo decir que la sensación de muerte no existe. Es simplemente algo que te arrastra a una oscuridad tranquila sin pedir permiso, mientras consideras tus deseos. Podría jurar, mientras me quede vida en mí, que la muerte pregunta si deseas unirte a ella o regresar. Sin embargo, no es una pregunta directa, sino algo instintivo. En mi situación, al menos, no podría regresar, pero otra persona podría hacerlo en circunstancias que no impliquen desangrarse. Es deseando vivir para otro que se encuentra el camino de regreso, tal era mi percepción. Morir a los 13 años no es lo que se llamaría vida. Ni siquiera había experimentado mi primer amor. Al menos ahora sé que no puedo vencer a un lobo en una pelea 1 a 1. Lo único que quiero ahora es dormir. Ese sentimiento inundó mi corazón. Estoy seguro de que mis padres estarán orgullosos. En las sombras de un pasado lejano, cuando los susurros de los dioses aún daban forma a la tierra y al cielo, surgió una figura cuyo destino se entrelazó con los hilos del tiempo. Ese mismo día, en la resplandeciente ciudad de Uruk, cuna de civilización y maravillas, nació un niño cuya resonancia resonará por la eternidad: Gilgamesh. Su nacimiento estuvo marcado por la conjunción de fuerzas cósmicas, presagiando la llegada de un ser destinado a alterar el curso de los destinos entrelazados entre dioses y mortales. Desde sus primeros momentos, la presencia de Gilgamesh exudaba un magnetismo innegable. Con una mirada curiosa que aparentemente abarcaba todo el cosmos, sus ojos eran ventanas a un alma inquieta, ansiosa por desvelar los misterios del mundo que lo rodeaba y ser pionero en avances en la tecnología de su época que revolucionarían el futuro. Criado bajo el amoroso cuidado de su madre, Ninsun, una mujer sabia y virtuosa, Gilgamesh creció con un sentido innato de propósito y responsabilidad. Ninsun lo miró con admiración y vio en él una semilla de grandeza que, si se cultivaba adecuadamente, podría convertirse en un árbol que ofreciera sombra y frutos a su reino. Las cualidades excepcionales de Gilgamesh se hicieron evidentes en su infancia. Poseía una fuerza y una agilidad sobrenaturales que lo diferenciaban de los niños de su edad, una inteligencia que rivalizaba incluso con los adultos más astutos del reino. Cada uno de sus movimientos estaba imbuido de una gracia y una habilidad que desafiaban las propias leyes de la física. A medida que maduró, su fama se extendió por todo Uruk, convirtiéndolo en una figura de admiración y aprensión por saber dónde su curiosidad podría llevarlo algún día a inventar. Sin embargo, estas extraordinarias habilidades también estaban entrelazadas con una sed insaciable de desafíos y excesos. Gilgamesh era conocido no solo por su poder sino también por sus deseos desenfrenados. La grandeza que anhelaba se vio ensombrecida por sus impulsos. Construyó monumentos colosales que dejaron a todos asombrados, pero también se entregó a banquetes extravagantes y gratificó sus deseos sin restricciones, dejando un rastro de admiración y controversia a su paso. Se sumergió en la experiencia de la vida, a menudo sin considerar las consecuencias de sus acciones. Esta dualidad lo convirtió en un ser humano complejo, reflejo de los conflictos internos que aquejan a todos los mortales.
Sin embargo, dentro del corazón de Gilgamesh había más que meros impulsos. Debajo de su exterior imponente y audaz latía un corazón que sentía empatía por su pueblo. Al ser testigo del sufrimiento y las necesidades de su población, experimentó una transformación interna. En ese momento, un ferviente deseo de proteger a su pueblo surgió dentro de él, superando su propio ego. Este deseo lo impulsó a enfrentar sus debilidades y aprender a canalizar su poder hacia un propósito mayor. En esta búsqueda de propósito y significado, Gilgamesh encontró a Enkidu. Este ser, nacido del corazón de la propia naturaleza, era su igual y opuesto. Enkidu, inicialmente un hombre salvaje y bestial que vivía en comunión con los animales, fue creado por los dioses para enfrentarse a Gilgamesh y desafiar su dominio. Se cruzaron ante el templo de Uruk y se enzarzaron en una feroz batalla que duró varios días. Gilgamesh estaba indignado porque un trozo de arcilla era igual a él, sintiéndose humillado por tener que usar sus tesoros más preciados al comienzo de la batalla. Sin embargo, pronto empezó a disfrutar de la lucha y empuñó sus armas sin remordimiento por su uso. Después de una feroz batalla que los dejó a ambos exhaustos, cada guerrero se desplomó en el suelo, sin prestar atención a su ubicación. Gilgamesh lo hizo riéndose, comentando que no podía haber un ganador sin dos cadáveres, y Enkidu cayó reflejándolo, como un espejo. Al elogiar el valor de cada uno, se convirtieron en amigos incomparables que continuaron teniendo numerosas aventuras. Uno de los logros notables de Enkidu durante ese tiempo fue lograr que Gilgamesh usara sus tesoros en combate. Juntos, combinaron sus fuerzas para derrotar al guardián del bosque y a la bestia de los dioses, un Baba, con el fin de proteger a Uruk en lugar de lidiar con las deidades. Enkidu comentó que la gente estaba sufriendo por sus acciones, lo que los llevó a cuestionar el sentido de tales acciones. Con el tiempo, Enkidu llegó a comprender el camino de Gilgamesh y se dio cuenta de que, como rey, velaría por el futuro de la humanidad a través de su solidaridad. A través de su amistad con Enkidu, Gilgamesh aprendió la humildad y la conexión con la tierra. Enkidu se convirtió en su compañero y contraparte, desafiándolo a ver más allá de su propio reflejo y a conectarse con las verdades más profundas del mundo. Juntos, se embarcaron en viajes y enfrentaron desafíos que quedarían grabados en la historia, aprendiendo unos de otros y forjando un vínculo que trascendió la fuerza física y profundizó en lo más profundo de sus almas. Así, la primera fase de la vida de Gilgamesh estuvo tejida con hilos de deseo, errores y amistad. Su personalidad, moldeada por sus propias pasiones y las influencias de quienes lo rodeaban, comenzó a evolucionar. La semilla de grandeza que Ninsun había percibido en su nacimiento comenzaba a brotar, aún inmadura pero prometedora. En los albores de su vida, Gilgamesh ya estaba en camino de convertirse en un ser cuyo legado trascendería generaciones e incluso desafiaría a los propios dioses. Pero todo cambió un día en que una sombra de enfermedad cayó sobre Enkidu. La propia naturaleza, que había sido su compañera y refugio, parecía ahora volverse contra él. La vitalidad que lo había caracterizado comenzó a desvanecerse, dejando a Gilgamesh estupefacto y lleno de impotencia ante la situación. Los dos amigos lucharon juntos contra la enfermedad que consumía el cuerpo de Enkidu, buscando en vano una cura en los confines más lejanos de la tierra que habían explorado. Mientras Enkidu yacía en su lecho de enfermo, su mirada se volvió hacia las vastas extensiones de la naturaleza que amaba. A través de las ventanas abiertas podía sentir el viento susurrando antiguos secretos y ver los árboles que habían sido sus confidentes. A medida que sus fuerzas menguaban, su conexión con la tierra parecía intensificarse, como si su espíritu se fusionara con la esencia misma del mundo que lo rodeaba. Gilgamesh permaneció a su lado, impotente ante la inevitabilidad de la muerte. Sus ojos, una vez llenos de coraje y arrogancia, ahora estaban llenos de lágrimas. La impotencia de no poder salvar a su más querido amigo pesaba sobre él como una pesada piedra. Lo habían compartido todo, desde victorias en el campo de batalla hasta momentos de profunda reflexión, y ahora estaban en el umbral de una despedida que ni siquiera el coraje más feroz podría impedir. Enkidu, todavía aferrado a la vida, encontró la fuerza para hablar en su voz debilitada. Miró a Gilgamesh con ojos llenos de gratitud y amor, y sus palabras resonaban con la sabiduría que había adquirido en sus viajes juntos. ¿Quién te entenderá cuando yo me haya ido? ¿Quién más caminará a tu lado? Amigo mío, cuando pienso que de aquí en adelante vivirás sola, no puedo evitar llorar. Sus palabras fueron un regalo final de enseñanza y consuelo, destinado a guiar a Gilgamesh por el camino correcto más allá de todos los deseos egoístas. La luz de Enkidu comenzó a desvanecerse lentamente, como el sol poniéndose en el horizonte.
Su respiración se volvió más tranquila y su cuerpo, antes tan fuerte y vigoroso, comenzó a relajarse. Gilgamesh tomó la mano de su amigo, aferrándose a esta última conexión que compartían. En el momento final de Enkidu, el mundo pareció contener la respiración, como si incluso la naturaleza sintiera la pérdida de este ser tan integral a su esencia. Cuando el último aliento de vida abandonó el cuerpo de Enkidu, una sensación de silencio y serenidad envolvió los alrededores. Gilgamesh se encontró solo con los recuerdos de los momentos que habían compartido, las risas y las lágrimas que habían tejido el tejido de su amistad. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de la pérdida pero también el don de la sabiduría que Enkidu le había legado. La muerte de Enkidu no marcó el fin de su influencia. En cada susurro del viento, en cada hoja que cae, en cada amanecer y atardecer, el espíritu de Enkidu viviría eternamente. Pero un odio brotó en el corazón de Gilgamesh al pensar en los dioses que le habían causado tantos problemas. Los años que siguieron fueron un tanto incómodos para todos, porque algo estaba en el horizonte y todos podían sentirlo. Los vientos de cambio soplaron a través de Uruk, llevando consigo un presentimiento de agitación cósmica. La relación entre dioses y humanos, una vez en equilibrio, comenzó a tambalearse bajo el peso de la opresión divina. Los dioses, cegados por su propio poder y deseo de dominio, habían olvidado el propósito original de su existencia: proteger y guiar a la humanidad. La injusticia y el sufrimiento se extienden como malas hierbas venenosas en un suelo fértil. En medio de esta tempestad surgió un líder que llevaba en su espíritu el eco de las generaciones pasadas y el grito de las generaciones venideras. Ese era Gilgamesh, el rey valiente y apasionado que había luchado contra sus propios demonios y había aprendido el valor de la empatía y la humanidad. Su mirada, una mezcla de arrogancia y melancolía, se fijaba en el horizonte. Sabía que el equilibrio cósmico estaba torcido y que él, junto con su pueblo, debía alzar la voz en defensa de su libertad y dignidad. La rebelión comenzó como un murmullo, una semilla de descontento que echó raíces en el corazón de cada persona en Uruk. Los dioses, en su arrogancia, habían comenzado a utilizar a los humanos como peones en su juego divino. Sus caprichos y decretos eran ley, y los humanos sufrían bajo el yugo de su opresión. Pero la semilla del deseo de libertad y justicia se mantuvo firme y creció a medida que más y más personas se dieron cuenta de que ya no podían permanecer sometidas. Gilgamesh se convirtió en el faro que guiaría el levantamiento. La llama de la rebelión ardía en sus ojos y su voz llevaba la promesa de un mundo donde los humanos serían libres de forjar sus propios destinos sin depender de dioses egoístas. La ciudad de Uruk se convirtió en el epicentro de la rebelión, un lugar donde mentes y corazones se unieron en la lucha por la justicia y la igualdad. El clamor llegó a los cielos y los dioses se encontraron ante una humanidad que había despertado de su letargo. Los dioses reaccionaron con furia, enviando tormentas y terremotos para sofocar la naciente rebelión. Pero los corazones humanos eran inquebrantables, impulsados por la convicción de que merecían algo más que ser simples marionetas en el juego de los dioses. Gilgamesh, junto con valientes líderes que habían surgido del pueblo, idearon estrategias y unieron las fuerzas humanas bajo una causa común. La lucha fue titánica, una batalla entre el poder divino y la voluntad humana. Los dioses desataron relámpagos y tormentas, tratando de sofocar la rebelión en su infancia. Pero los humanos se aferraron a la esperanza como a un escudo, luchando por un mundo donde la justicia y la libertad fueran más que palabras vacías de las antiguas deidades. Cada batalla fue un recordatorio de la tenacidad del espíritu humano y su capacidad para desafiar las adversidades más aplastantes. Gilgamesh se convirtió en el corazón palpitante de la rebelión. Su espada, una extensión de su voluntad, brillaba con la promesa de un futuro mejor. Inspiró a los hombres y mujeres que estaban a su lado con su valentía inquebrantable y su convicción incansable. En cada enfrentamiento, en cada trinchera, recordaba a sus camaradas el motivo por el que luchaban: el derecho a vivir bajo reglas humanas y a vivir sin el yugo de los dioses. La lucha alcanzó su cenit en una batalla épica que resonaría en los anales de la historia. Los humanos se enfrentaron a los dioses en un enfrentamiento que sacudió los cimientos mismos del mundo. En el campo de batalla, Gilgamesh se enfrentó al último apóstol de los dioses con la misma pasión y coraje que había demostrado en cada paso de su viaje. Su espada se elevó como un símbolo de que los humanos podían dar forma a sus propias reglas. En un feroz enfrentamiento, Gilgamesh y los humanos desafiaron los poderes divinos. Con cada golpe, recordaban los defectos y deseos humanos que los habían moldeado.
La batalla fue un torbellino de acción y emoción, un choque de fuerzas que reflejó la lucha interna de cada ser humano por su propia dignidad y propósito en el mundo. Finalmente, en un momento triunfal que resonó como un trueno, Gilgamesh derribó la presencia divina con un golpe final. La tierra pareció temblar al reconocer los logros humanos. Los dioses habían sido desafiados y vencidos por la fuerza unida de los mortales que se habían levantado en defensa de su libertad. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Gilgamesh, exhausto y herido por la batalla, se encontró solo en el campo de batalla donde se había enfrentado a los dioses. La victoria tuvo un sabor agridulce, manchada por la pérdida de innumerables vidas humanas en la lucha por la libertad. La tierra quedó marcada por las secuelas de la batalla, pero también por la promesa de un futuro en el que los humanos serían los dueños de sus destinos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Gilgamesh se alzaba como un puente entre dos mundos, un ser que había abrazado sus impulsos y errores humanos para desafiar a los dioses y proteger a su pueblo. La rebelión de los humanos contra los dioses se convertiría en una historia que trascendería el tiempo, una epopeya de coraje, amistad y el eterno anhelo de justicia y libertad de la humanidad. Agotado y herido, Gilgamesh se desplomó y le faltaba el aliento. El silencio se extendió por el campo de batalla y, finalmente, por todo el mundo, incluso el viento aullaba entre sollozos. En el ocaso de su vida, encontró la paz, sabiendo que había cumplido su propósito y llevado a su pueblo a la libertad sin que ningún dios pusiera un pie en el mundo humano como si a ellos les debieran su existencia. Y así, el legendario Gilgamesh cerró los ojos por última vez, con su legado grabado en los corazones de los hombres y mujeres que habían luchado junto a él. El hombre que nunca fue un dios, pero que tuvo la fuerza para vencerlos a todos. Un simple humano que fue aclamado como el emperador de la humanidad, el rey de los héroes, Gilgamesh. Capítulo 2. ¿Vive como un ser humano o sueña con ser un dios? En el rincón oscuro de lo que parecía ser una posada, en una habitación con paredes de madera desgastadas que parecían congeladas en el tiempo, las vigas retorcidas y las paredes toscamente talladas pintaban un cuadro de pobreza y desgaste. La luz del día se filtraba a través de pequeñas rendijas en las contraventanas de madera, creando un juego de luces y sombras que bailaban sobre las paredes de la habitación como espíritus mágicos susurrando sobre algo encantador que había ocurrido. En el centro de la habitación, había una cama de madera maciza debajo de una manta de lino gastada. Sin embargo, fue la cama misma lo que llamó la atención, manchada con manchas carmesí que estropearon su pureza. Sobre esa cama, manchada por lo que parecía ser sangre, yacía un niño de apenas 10 años, con el cuerpo inmóvil pero su apariencia llamativa. Su cabello dorado, como un halo de luz, enmarcaba su cabeza como una llama ardiente. El rostro del niño, pálido como la luna llena, contrastaba con la intensidad de sus mechones dorados. Sus labios ligeramente entreabiertos parecían murmurar sueños olvidados de mundos diferentes, mientras sus pequeñas y delicadas manos descansaban sobre la colcha manchada de sangre que ya se había secado. El cuerpo del niño estaba decentemente vestido, aunque la marca carmesí en su pecho perturbaba la tranquilidad de su imagen. La habitación, con su aire medieval, parecía contener la respiración, como si el propio tiempo hubiera detenido su marcha para observar a este niño en su eterno reposo. Y cuando ese niño abrió los ojos, revelaron un tono carmesí que parecía brillar con intensidad. «Yo, ¿dónde estoy?», fueron las primeras palabras que escaparon de los labios del joven mientras intentaba centrar su mirada en el techo de madera de una habitación desconocida. Lo último que recuerdan es haber muerto tras la batalla que tuvieron contra los dioses, algo que ahora consideran un acto propio de cualquier vida humana. En esa batalla, muy pocos pudieron hacerles daño, y su muerte fue simplemente descrita como completamente mortal. «¿Huelo sangre? ¿Podría ser mi sangre?». La sensación pegajosa en el cuerpo del niño se volvió cada vez más incómoda, y sus manos se levantaron para cubrirse los ojos, con una mirada de sorpresa brillando en sus ojos. «¿Soy un niño otra vez?». No había sensación de dolor en su cuerpo, ni malestar, porque su conciencia se había asentado en el cuerpo inmaduro que ahora les pertenecía. Claramente, no habían llegado a este lugar por mera coincidencia, como la última vez. La sangre en su cuerpo tenía que pertenecer únicamente a su cuerpo, pero lo extraño de todo era que no había ni una sola herida abierta. Quizás alguien los había curado después de herirlos, y eso significaba que ahora no estaban en un lugar seguro.
Con estas preocupaciones en mente, el niño luchó por levantarse de la cama y, aún mareado, se dirigió hacia la ventana de su habitación. No había nada fuera de lo común. Gente normal caminando civilizadamente a esta hora del día. El toque medieval era bastante evidente. La forma en que vestía la gente y cómo llevaban espadas al cinto. A lo largo de estas calles adoquinadas, las fachadas de las casas se inclinaban unas hacia otras, creando una especie de abrazo arquitectónico que proporcionaba sombra y una sensación de proximidad. Las ventanas eran pequeñas, enmarcadas con madera tallada o piedra labrada, y solo permitían vislumbrar la bulliciosa vida interior. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el humo de la chimenea y la dulzura de las hierbas secas que colgaban de las puertas. El tintineo de los herreros y los cánticos de los vendedores ambulantes llenaron el aire, creando una sinfonía única que envolvía cada rincón. Príncipe Gilgamesh. ¿Alguien ha visto al príncipe Gilgamesh? Ese es mi nombre, sí, el mismo nombre de mi vida anterior. Gilgamesh dejó escapar un leve suspiro y se alejó de la ventana para evitar ser visto. Según había oído, era un príncipe y parecía que lo estaban buscando. A pesar de esto, no recordaba nada más que su nombre y de dónde venía en esta vida. Era evidente que este mundo no era el suyo, ya que el escenario era diferente y aquí parecía haber un lugar mucho menos avanzado que su propio reino. Con esto en mente, parecía que se había reencarnado, y el cuerpo que había tomado como propio tenía serios enemigos, considerando que lo habían asesinado en esta habitación. ¿Cómo llegó a esta conclusión tan fácilmente? Era simple, este método de reencarnación estaba dentro del ámbito de las deidades que ingresaban al mundo humano, tomando cuerpos que estaban heridos o muertos minutos antes de que ocuparan su lugar. No era tonto, pero sabía que si el dueño anterior del cuerpo que había tomado estaba muerto, las circunstancias de su muerte debían cuestionarse antes de que fuera demasiado tarde. Mis poderes aún no han regresado y mi conexión con mi tesoro continúa fortaleciéndose. Sería una tontería desperdiciar la gloria de ser príncipe de un reino que podría ser mío si fuera lo suficientemente espléndido. Las palabras de Gilgamesh fueron arrogantes, resultado de su personalidad única adquirida a través de sus experiencias previas. Habiendo tomado una decisión, abrió la puerta de la habitación y vio numerosos cadáveres en el suelo. A juzgar por su vestimenta, probablemente fueron ellos quienes lo mantuvieron en este lugar, siguiendo las órdenes de alguien que quería matarlo. Esto se hará por ahora. Gilgamesh sostenía una espada de acero en las manos de uno de los cadáveres. Con indiferencia, sus pies descalzos pisaron la sangre fría mientras bajaba las escaleras de madera. Con paso tranquilo, Gilgamesh atravesó la sombría escena de la masacre. Los cuerpos yacían esparcidos como si fueran simple basura, su valor reducido a la nada, todos ellos con expresiones definidas únicamente por la incredulidad. Los mató alguien que conocían, posiblemente el mismo que les ordenó eliminarme. Murmuró Gilgamesh mientras examinaba las heridas de los cuerpos esparcidos por el suelo. El veneno que corría por las venas de las víctimas había torcido sus rostros en agonía, un testimonio sombrío de la letalidad del veneno que se había utilizado. Sin ningún atisbo de emoción, los fríos ojos de Gilgamesh se posaron sobre las formas sin vida, su semblante imperturbable mientras cruzaba el campo de la muerte con una indiferencia que parecía grabada en piedra, una manifestación de sus experiencias de vidas pasadas. No sois dignos de vivir en mi reino. Moriste como la basura que eres. Los pies descalzos de Gilgamesh movían a través de la sangre y se deslizaban sobre los cadáveres sin problema, como si la muerte misma no fuera digna de perturbar sus emociones. Las sombras de los cuerpos caídos se convirtieron en su alfombra silenciosa mientras avanzaba hacia la puerta de la posada. El crujiente umbral de madera soportó su peso, marcando su partida de este mundo desconocido. Afuera de la posada, el sonido de los cascos de los caballos resonó rápidamente a través de las calles adoquinadas mientras buscaban a Gilgamesh, quien salía indiferente de la posada. Cuando Gilgamesh abrió la puerta, el fuerte sol hizo que entrecerrara ligeramente los ojos, y los caballeros que estaban afuera, que buscaban ansiosamente al príncipe desaparecido, volvieron sus miradas hacia el crujido de la puerta. Príncipe Gilgamesh. El príncipe ha sido encontrado, rápido, llama al médico para que lo examine inmediatamente. Los caballeros corrieron hacia donde había aparecido Gilgamesh, y uno rápidamente se arrodilló y preguntó: «Mi príncipe, ¿estás bien?» No hay nada en este mundo que pueda hacerme daño. Así que, señor caballero, inspeccione minuciosamente la posada y encuentre a los culpables que me hicieron ensuciar mis pies y manos con su sangre.
Gilgamesh extendió su mano, sosteniendo la espada pesada. Cuando los caballeros vieron esta acción, una sensación de muerte llenó sus almas y sus cuerpos se congelaron de terror. Ellos, los caballeros reales del reino de Asura, quedaron inmovilizados por un simple movimiento del príncipe Gilgamesh. ¿Lo que está sucediendo? Gilgamesh miró fijamente al primer caballero, que sostenía la espada con movimientos rígidos. Quiero volver a casa, ya estoy harto de perder mi precioso tiempo aquí. Ese sí, príncipe Gilgamesh. ¿Dónde está el carruaje? Capítulo 3. Los rumores del cuarto príncipe. Mi príncipe. Por el amor de Dios, ¿estás bien? Preguntó un hombre con armadura y una capa que le cubría la espalda. Gilgamesh no le dirigió una mirada y caminó directamente hacia el carruaje que esperaba delante. ¿Dónde estaba mi guardia real y cómo terminé en esta pocilga con cerdos? Yo, Simón, merezco la muerte por no haberte protegido. Dijo Simón, la guardia real de Gilgamesh. Quedó asombrado. Nunca había visto al príncipe empuñar una espada, y mucho menos entrenar, pero parecía como si hubiera salido de un campo de batalla infernal. Hay 20 cadáveres, todos parecen ladrones inútiles, y no hay ninguna pista que pueda decirnos quién hizo esto. Una guardia real se acercó a Simón y le informó de sus hallazgos. Eso es curioso. Parece que quien me envió a matar tiene alguna influencia sobre los guardias reales. Después de ver la fuente de la voz, Simón observó cómo el príncipe subía al carruaje y rápidamente se unía a él. Hoy, Gilgamesh era diferente, como si todo su carácter y presencia hubieran cambiado drásticamente. Gilgamesh Asura, ese demonio da miedo solo de mirarlo. Dijo un guardia real con una expresión distorsionada. ¿Quién no ha oído los rumores sobre ese príncipe? Nadie sabe si tiene habilidad en la magia, si ha empuñado una espada o qué tan inteligente puede ser, por eso lo llaman el demonio dormido. Dicen que cuando nació lo cubrió un manto de oro, como si fuera hijo del cielo y señor de los hombres. Es una pena que sus hermanos mayores e incluso su hermana tengan la posición hereditaria. Muchos creen que Gilgamesh sería un mejor monarca. Si alguien de la facción de Gravel te escucha, mañana por la mañana tendrás la cabeza en una pica. Pongámonos a trabajar. Todos estos cadáveres deben estar en el carruaje antes de que se propaguen los rumores. Pero intervino otro caballero, hablando en voz baja para que los demás no pudieran oírlo. ¿Será que el príncipe mató a todos estos bandidos? Jaja. Si el cuarto príncipe a la edad de 10 años logró derrotar a 20 hombres adultos, me cortaré la cabeza. Es una tontería pensar que un niño podría lograr eso sin recibir una sola herida. Dijo un caballero con expresión vacilante. Había visto al príncipe Gilgamesh y simplemente mirarlo a los ojos era aterrador. En el carruaje, Gilgamesh miró las calles de esta ciudad con el ceño fruncido y le preguntó directamente a Simón. ¿Alguien de mi familia hizo esto? Príncipe, no puedes hacer preguntas así tan abiertamente. Simón no sabía cómo responderle a Gilgamesh, este príncipe que no contaba con el apoyo de ninguna familia noble. Las principales facciones que sucedieron al trono fueron su primer hermano Gravel, su segundo hermano Alphonse y su hermana, la princesa Ariel. Simón tenía razón, pero a Gilgamesh no le importaba en absoluto. Tampoco le importó lo que pasó antes de tomar este cuerpo como propio. Lo único que importaba ahora era ver lo que había que ver en este mundo, tan nuevo pero extrañamente familiar. Este reino no le importaba, ni tampoco la sucesión del trono. Había gobernado como rey antes y eso era suficiente para él. Lo que quería ahora era viajar, tal vez encontrar una o dos esposas que despertaran su interés y merecieran su amor. Después de dejar de lado la inmortalidad, debería concentrarse en lograr metas que nunca antes había logrado. Sí, en esta vida se centraría en la exploración. Me cuesta mantener la concentración, así que no quiero perder el tiempo en trivialidades. Gilgamesh miró a Simón. Este caballero debería tener un nivel decente para empezar a entrenar. Pero por ahora, necesitaba saber dónde estaba y de qué reino era príncipe. Pronto llegaron a la cima de una colina donde se alzaba un majestuoso castillo, el Palacio de Plata, como lo describe Simón. Alrededor del palacio había enormes mansiones pertenecientes a los altos nobles. Los bulevares se extendían más allá de las murallas circundantes de la ciudad. Según lo entendió, permanecería en este lugar por algún tiempo hasta que recuperara sus poderes. Gilgamesh. Una mujer gritó y rápidamente se dirigió hacia la puerta del carruaje.
La princesa Ariel, el cuarto príncipe, pidió descanso en su habitación ya que todavía se siente un poco mareado. Simón, que vio a la princesa acercarse a Gilgamesh, intervino inmediatamente como le habían indicado. ¿Estás bien, hermano? A Ariel no le importaban las palabras de un caballero. Ella solo quería saber si su hermano estaba bien. Eres una princesa. Compórtate como tal, o la gente a tus espaldas pensará que eres débil. Gilgamesh miró a la princesa Ariel a los ojos y le dijo: además, estoy bien. A partir de hoy ya no hay nada en el mundo que pueda pensar en matarme. Dejando atrás esas palabras, Gilgamesh avanzó y dijo: muestra el camino, Simón. Sí, príncipe. Simón recuperó la compostura y lo siguió. Ariel miró a su hermano Gilgamesh, el niño que solía mostrarle sus nuevas espadas con una sonrisa inocente. Ahora su hermano había cambiado. No sabía si la facción de Gravel había querido deshacerse de su hermano menor, pero lo descubriría. ¿Aún no saben quién secuestró al príncipe Gilgamesh?, preguntó Ariel en tono frío, dejando ir su noble compostura. Su sirviente dijo en tono dudoso: princesa Ariel, los informes dicen que fue un grupo de bandidos identificados en los informes de búsqueda y captura. Todos fueron asesinados por un veneno violento y mortal, por lo que no hay pruebas. Ariel frunció el ceño. Su mirada normalmente adorable ahora estaba envuelta en frialdad. Nunca había imaginado que las facciones de los príncipes tomarían medidas contra su hermano menor Gilgamesh, quien no tenía apoyo para convertirse en rey. Las facciones de mis hermanos han cruzado la línea. Saben perfectamente que Gilgamesh no cuenta con el apoyo de ninguna familia y mucho menos tiene la oportunidad de convertirse en un rival para ellos. Esos idiotas asquerosos lo pagarán con sus miserables vidas. El sirviente de Ariel dijo rápidamente: princesa Ariel, recupere la compostura. Primero, deberíamos estar agradecidos de que el cuarto príncipe sobreviviera. No es bueno que pierdas el control de esa manera. Podría generar problemas. Ariel asintió mientras recuperaba su comportamiento tranquilo. Para ser honesta, había perdido la compostura y eso no era algo que debería suceder si quería parecer que tenía el control. De esta manera, al menos no parecería débil, como mencionó su pequeño y adorable hermano. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Yamil Beliz, Ami Manu, Ibcraftit. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.